Entre cementerios, hospitales y casas abandonadas hay algo más allá. Algo que incluso desde el punto de vista escéptico hay que admitir que estar de noche y completamente solo puede ser muy peligroso. Un bosque, uno enorme, de esos que aun si te subieras a la copa de un árbol, no podrías ver el final. Lo que estás por escuchar son las anécdotas que contó a través de Reddit un guardabosques del Servicio Forestal de los Estados Unidos, so pena de que lo descubran y esto le pueda significar su empleo. Las historias que compartió con la gente fueron tal que el post se convirtió en tendencia y al día de hoy ha inquietado profundamente a miles de lectores angloparlantes. Hoy vas a conocer en tu idioma sus horribles testimonios. Con el nombre de usuario Search and Rescue Woods, nos comenta que en su vasta experiencia como guardabosques, lo peor por lejos es tener que conseguir a personas que se pierden, puesto que algunas veces esta labor arroja frutos podridos. Han significado para él algunas de las anécdotas más negras de su carrera. Cuenta que una vez acudieron a él padres llorando porque sus dos hijos, una niña y un niño, se perdieron, y por más que los buscaron durante horas, no aparecieron. Cuando los guardabosques intervinieron, lograron encontrar a la niña. Al preguntársele dónde estaba su hermano, lo que contestó fue terrible. Dijo que se lo había llevado el hombre oso, un ser que le había dicho que se quedara tranquila, que solo quería jugar con el chico. Cuando se le interrogó más, la niña dijo que era un tipo completamente cubierto en pelos, con una cara extraña, y que la última vez que vio a su hermano fue cuando el hombre oso se lo llevaba sobre los hombros, camino a la nada. Buscaron al niño por semanas, pero jamás lo encontraron. Una vez estaban buscando a un alpinista perdido y todos los guardabosques estaban preocupadísimos porque habían visto varios osos merodeando el área. Finalmente lo encontraron en una hendidura, llorando. Su pierna, completamente rota, se hallaba obviamente engangrenada luego de 2 días, lo que obviamente significaba amputación. Sin embargo, no era esta la razón por la que el sujeto estaba en lágrimas. Mientras pedían el helicóptero de rescate, él gimoteaba que todo iba bien, pero que justo cuando logró llegar a la cima de la montaña, se encontró con un tipo. Describía que el sujeto no tenía equipo de alpinismo, que cuando lo vio estaba alejado y era como una silueta, pero que el extraño se dio la vuelta, lo miró largamente y luego de un silencio muy desagradable comenzó a caminar hacia él. Y cuando se estaba acercando y el alpinista se ponía progresivamente nervioso, se dio cuenta de que el tipo no tenía cara. O al menos eso dice él. Explica que esa fue la razón por la que se tropezó y cayó. Que durante todo ese tiempo lo que más le mortificaba no era su pierna, sino que aquello bajara por él. El guardabosque cuenta también que una de las anécdotas más terroríficas fue que una mujer fue reportada como perdida cuando ésta se separó de su equipo de excursionismo. La consiguieron por la noche en posición fetal, temblando. Había extraviado sus zapatos y su morral, y estaba en estado de shock. La mujer no explicó nada ni dijo palabra hasta el momento en que la sujetaban a cada brazo, llevándola al puesto de control. Momento en que empezó a voltear la cabeza de manera compulsiva, preguntándole a los guardabosques por qué los estaba siguiendo ese hombre grande,
de ojos completamente negros. El guardabosques cuenta que mientras más se acercaban a la base, más nerviosa se ponía la mujer, hasta el punto que logró deshacerse del agarre de los dos tipos, girarse y gritarle aquello que la dejara en paz. Los hombres en un inicio pensaron que la tipa estaba drogada, de no ser porque incluso ellos mismos sintieron tan bien, so pena de pensar que tal vez por lógica se habían contagiado de su ataque de pánico, que de hecho algo sí los estaba siguiendo y se ocultaba entre los árboles. De hecho, les pareció escuchar algo caminando sobre las hojas secas, y ellos mismos, ambos guardabosques, se sorprendieron a sí mismos volteando muchas veces para revisar que no había nada detrás de ellos. El hombre termina su testimonio diciéndonos que si le preguntas a cualquier guardabosques de muchos parques nacionales en cualquier lugar del mundo, estos te van a contar historias de cosas muy raras que pasan de noche, y que es una norma no relatada del oficio, que sus jefes les aconsejan o a veces les ordenan no hablar ni decirle a la gente nada al respecto. Pregúntale a uno y verás. Lo que vas a ver a continuación son 3 historias completamente reales. Derivan en los hallazgos más terroríficos, perturbadores y ciertamente inusitados jamás hechos en bosques. Estas no son historias para entretener. Nos hacen tomar en cuenta todo aquello que desconocemos del mundo. Ciertamente te van a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Ocurrió en el año 2006 en el bosque más grande de Virginia del Oeste, Estados Unidos. Si practicas senderismo, es bastante normal ver la carcasa de un animal muerto. Restos animales siendo clamados de vuelta por la madre naturaleza. Pero lo que definitivamente no es normal es encontrarse con un cementerio inacabable de animales muertos al unísono y al aire libre. Las autoridades contaron más de 250 cadáveres de animales domésticos: perros, gatos, conejos y canarios, entre otros. Pero también había cuerpos de animales salvajes, venados, zorros e incluso águilas de variado tipo. Esto último fue lo que descartó la teoría de que alguien los hubiera tirado aquí, porque la única persona responsable de verter más de 1.800 kilos de cadáveres animales tendría que venir de una enorme funeraria de mascotas que ni siquiera existe en el estado de Virginia del Oeste y que definitivamente habría tenido que ser transportada en varios camiones. Y eso sin contar a los animales salvajes oriundos del bosque que se encontraron en la pila. ¿Por qué había muchos de ellos también? No encontraron jamás a un culpable, y ciertamente las grandes casas funerarias de mascotas de Estados Unidos certificaron que no solo ellas no habían sido las culpables, sino que la sola idea de que tan siquiera los miraran a ellos era injusto y una locura. Entonces,
se hizo el hallazgo más tétrico. Comenzaron a encontrar collares en los restos de algunos animales domésticos. Investigándolos todo el camino hacia sus dueños, saltó un dato importante. Eran mascotas extraviadas. Es así pues, como de alguna manera, más de 200 animales escucharon algún llamado raro en el mismo punto del bosque más grande e inhóspito de Virginia del Oeste. Un llamado raro, insondable, ignominioso, que los conminó a acudir para morir ahí. Y a la fecha, nadie jamás determinó cómo ni por qué semejante conducta. Imagínate lo que habrá sentido este senderista cuando, haciendo una caminata por el pequeño parque bosque de Prospect Park en Brooklyn, consiguió clavadas en 15 distintos árboles 15 lenguas de vaca. Una persona o un grupo de personas había realizado esta extrañísima labor a punta de clavo y martillo. Cogieron las enormes lenguas cercenadas de los bovinos y, sin más, las clavaron en 15 árboles. Jamás se supo quién o quiénes hicieron esto, pero se tiene pensado que fue parte de un oscuro ritual religioso celebrado en medio de la noche. Quien hizo el hallazgo comentó que al día de hoy sigue teniendo sueños con la sangre deslizándose lentamente por la corteza de los árboles. En los bosques suelen escucharse sonidos muy raros, en especial por la noche. Sonidos que pueden perturbar a cualquiera que no esté acostumbrado, pero un experto es capaz de diferenciarlo. Por ejemplo, un alce. Un puma o león de montaña. Pero el grito que captó esta persona, afortunadamente en cámara, no es como nada que se conozca. Y dado que está filmado por la noche, dentro del patio trasero de una propiedad muy cercana a un bosque inhóspito, separada por apenas una cerca, hace todo mucho más terrorífico. Expertos así lo certifican en el video original, subido al canal Big Deal. El metraje ha alcanzado más de 2.700.000 vistas. Veámoslo. My friend's in Sutter now, but I'm getting this footage. And did you just fucking hear that? That was fucking it. Oh. Fuck this, I'm out. Fuck it. And it was standing, we think, right in this where I'm standing right now. And my friend's in Sutter now, but I'm getting this footage. And did you just fucking hear that? That was fucking it. Did you just fucking hear that?
That was fucking it. ¿Qué habrá sido este grito? Un guardabosques en los comentarios del metraje original certificó que, sea lo que sea, debe tratarse de algo bastante grande. El metraje que estás por ver fue tomado en Noruega durante los años 90. Esta información es obvia, no solo por la calidad de la grabación, sino más importante aún, porque el metraje en cuestión, que es casi desconocido, fue subido a YouTube hace más de 10 años, el 6 de mayo del año 2007, por un individuo de nombre Lars Helge Nedrebo, a modo de preservación, por cuanto esto fue transmitido en la televisión local de uno de los estados de Noruega. Lamentablemente no puedo traducir los diálogos, solo intuiremos qué dicen los jóvenes que están en el automóvil. La poca información reza que esto es tenido como evidencia del increíble peligro que acecha en los yermos salvajes de Noruega. Lo que está por ocurrir en esta filmación no fue producto de la mala suerte, pues cada año hay suficiente gente muerta en las rutas que llevan a los bosques salvajes como para ser traducido en una estadística. Sin embargo, este caso es particularmente atroz porque no solo hacia el final queda registrada la grabación en audio de sus muertes, sino porque al parecer fueron atacados por una especie de animal carnívoro aún desconocido por la zoología. El ICE, organización internacional dedicada a documentar este tipo de casos, explica que cada año se descubren 18.000 nuevas especies animales en el mundo. E incluso en la página central tienen un top 10 de las nuevas especies descubiertas de cada año. En ese sentido, se sabe que los bosques de Noruega han de ser un tesoro de especies no descubiertas. Pero este video sorprende mucho porque básicamente implica que una de las más desconocidas no solo es enorme, sino además letal y caza por la noche. Por la forma como están vestidos estos chicos, uno puede dirimir que este metraje data de los años 90, como expliqué antes, y que obviamente, por saltearse postes de prohibido el paso, que no son de propiedades privadas, sino del gobierno local, están buscando una aventura. Podemos notar cómo las risas tontas se van acallando poco a poco al mismo tiempo que uno de ellos arroja una pregunta débil al aire. Es muy fácil intuir qué habrá dicho, ya que escucharon un sonido extraño que queda confirmado cuando escuchan que un animal hace acto de presencia y entonces comienza el principio del fin. Por la forma en que el animal gruñe o ronca, parece que fuera un cerdo salvaje, un jabalí, pero el sonido que produce es de hecho distinto. Por ejemplo, es considerablemente más fuerte y de paso, por lo poquísimo que se puede apreciar, bastante más grande.
La imagen de lo que se prevé pudo haber sido esta criatura es la que ves en pantalla. Y como pudiste apreciar en el video, es casi tan grande como una persona. La muerte de estos individuos fue particularmente atroz y el animal jamás fue encontrado. He contado muchísimas historias de terror. La mayoría son lo que se conoce como creepypastas, pero un infinitesimal número de ellas está catalogado como anécdotas reales, y son las peores porque ejemplifican lo más atroz y horroroso del mundo. Algunas fueron sucesos terribles en la Deep Web, personas que pescaron transmisiones en vivo con homicidios reales. Otras son leyendas de asesinos seriales. Pero una historia llama particularmente la atención porque tiene su propia fotografía adherida. Muestra la escena de un crimen atroz y se trata de un hecho que se asegura sucedió en verdad. Y si en efecto fue real, el mundo, ese del que tú eres parte, una vez más, es peor que una película de horror. Sucedió en Finlandia durante el año 1942. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Era invierno y si tenemos en cuenta que esta es una de las naciones más frías del mundo, podemos intuir que el escenario era muy crudo. Extrañamente, muy poca gente sabe que los finlandeses son tenidos como guerreros extraordinarios. Un hecho histórico increíble es que este país, con una armada pequeña, logró repeler durante aquellos años una invasión de la Unión Soviética. Y es que si en Rusia hace mucho frío, incluso los soldados rojos se veían sobrecogidos por la tenebrosa tundra de Finlandia, que comienza a cobrarles vidas noche tras noche, imbuyéndolos en el hórrido y tormentoso silbido invernal. La historia que pasó a la posteridad y todavía se cuenta como una anécdota de guerra, se narra desde el punto de vista de los soviéticos. En lo que se cree es simplemente el esfuerzo por imaginar qué les cruzaba por la cabeza. Llegaban rumores de que bajo ningún motivo, razón ni circunstancia deben quedarse en la zona montañosa cerca de Ivalo, que hacerlo sería un error fatal, que tenían que ir por la carretera y subir hasta el pueblo para pasar la noche o cuando menos aproximarse lo más posible. El problema es que esto no es una procesión, son tropas. Y esto no es una acampada, es la guerra. Ir por una carretera desde el punto de vista estratégico militar sería una estupidez. Sería caer derecho en las manos del enemigo. Y esto empeoraba sobremanera cuando se enteran del por qué había que temerle a las montañas de Ivalo. Rumores de que algo horroroso, indescriptible y según testimonios, fuera de este mundo, moraba ahí. Cuando el capitán soviético indagó de dónde vino este rumor, se dio cuenta que era de los soldados, quienes a su vez lo habían recibido de pueblerinos finlandeses con buenas intenciones, entre comillas. Esto habría irritado sobremanera al mandamás soviético, porque se intuye que obviamente habrá sospechado que era un esfuerzo por asustarlos. Los soldados, que eran muchachos humildes, argumentaban que no era posible que les dijeran la misma historia pueblo tras pueblo, pero probablemente el ejército finlandés instruyó a la gente de la frontera para que desmoralizara al enemigo así. Se sabe que esta historia sí se le contó a las tropas soviéticas que se infiltraban invadiendo el norte de Finlandia, porque es algo que pasó de generación en generación hasta hoy. ¿Por qué? ¿Porque es parte del folclore finlandés? No. El rumor de un monstruo en los árboles es algo que se originó en el norte del país en el siglo XX, y lo que sucedió poco después hizo que quedara inmortalizado. Una mañana, las tropas finlandesas acechaban el bosque porque veían una larga columna de humo negro que se levantaba al cielo. Les sorprendía, porque en estrategia militar básica esto era una burrada colosal. Los soviéticos no podían ser tan torpes.
Fue gracias a eso que lograron rastrear la ubicación de los rusos. Pero pronto bajaron las armas porque lo que vieron fue horrible. Las tiendas de campaña estaban destruidas. Había muchos cuerpos desnudos, algunos con jirones de ropa, ninguno de ellos entero. Habían sido mutilados de tal manera que uniendo desacertadamente troncos con piernas, brazos y manos de aquí y allá, la sagrada y honorable sepultura dada a cada uno de ellos fue un rompecabezas de carne que quedó mal hecho. Entre casquetes y un olor insoportable a sangre y pólvora, a los finlandeses no les tomó mucho darse cuenta de que ahí había habido un combate, solo que no contra los hombres de la patria. Esta foto que estás viendo es la piel de un soldado soviético colgando de una rama, un tipo que fue desollado, como si la piel se lo hubieran quitado como se deshace uno de un guante. La historia cuenta que se le dijo a los soldados finlandeses que los rusos se quedaron sin comida y se pelearon entre ellos. Una historia muy poco creíble, insultante a la inteligencia ajena, pero piadosa para no asustarlos, para no alimentar la imaginación, para que no sospecharan cómo habrá sido esa noche para los soldados soviéticos. Hace mucho tiempo subí un video en el que una figura de autoridad con muchos años de experiencia contó las anécdotas extrañas que ha vivido ejerciendo como guardabosques. Ellos suelen tener las historias más terroríficas que contar. En aquel antiguo video, como en cualquier otra historia rara o perturbadora que venga de un guardabosques, nos tenemos que atener a la palabra de esa persona, a su buena fe. Sin embargo, lo que te voy a mostrar a continuación, tan o más raro que aquellas viejas historias, es real, pues existe evidencia para respaldarlo. Nadie sabe quién las pone ahí. Nadie sabe tampoco el por qué. Parece ser un fenómeno global. Muchas personas, según testimonios de internet, se han topado con esto. Y muchos, además, han sacado fotografías para probarlo. Es más, hay videos de ellos subidos a YouTube, entre los que se encuentra un reportaje de la cadena noticiosa ABC. Y te adelanto algo, ellos no pudieron resolver el misterio. Se ven más cuando te internas en lo profundo del bosque. De hecho, hay quienes dicen que se ven sobre todo a los 20 kilómetros de haberte metido, lo cual, a la par de ser algo increíblemente profundo, es poco tranquilizador. 20 kilómetros ya es óbice para quedarse a acampar. Se trata de gente que encuentra escaleras en bosques. No cumplen absolutamente ningún propósito. No pertenecen a los restos de ninguna edificación previa registrada nunca. Tienen distintas formas. Algunas parecen discretas, otras son más obvias. Pero inclusive las discretas no cumplen, como señalé antes, absolutamente ningún propósito. No marcan un sendero, no llevan a ningún lado, no ayudan, simple y llanamente existen. La ubicación de la mayoría de ellas es además arbitraria. Y como probó este reportaje de la ABC, no existe ningún plano de construcciones antiguas que explique la existencia de ninguna de estas escaleras. Eso sin mencionar que esta fue una labor periodística llevada a cabo en Estados Unidos. Hay otros casos en Francia,
en Rusia, etc. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué pasa en varios lugares del mundo? ¿Por qué construir una escalera en lo profundo de los bosques? Escaleras que, insisto, no tienen ningún propósito, que no son parte de una ruina previa. Y si lo fueran, ¿dónde está el resto? ¿Por qué siempre son escaleras lo que queda? Como ves, algunas deben tener cientos de años. Insisto, ¿dónde está el resto de la ruina? ¿Por qué siempre son escaleras lo que queda? En torno a ellas hay varias leyendas. Hay quienes dicen que por nada del mundo uno debe subirlas. Otros afirman que hay personas que se sienten atraídas hacia ellas. Pero francamente, dada que esta es una historia real, a diferencia de otras que subo solo para entretener a la audiencia, no voy a añadir ninguna información que no esté confirmada. Es increíble que algo como esto permanezca en una total nube de misterio, que nadie sepa a qué se debe o por qué existen. Es más increíble aún que se haya confirmado que ninguna pertenece a una edificación previa. Están puestas de manera arbitraria en lo profundo de muchos bosques en varios continentes del planeta. Un misterio de esos que hace de este mundo un lugar más interesante. La persona que escribió esto jura que no es una historia de terror, que no se trata de un creepypasta, que fue anecdótico y ocurrió en verdad. Nos pide además que tengamos la mente abierta porque, asegura, los skinwalkers existen. Muchos no conocen este término. Su traducción del inglés vendría siendo caminantes de piel. En el folclore navajo, un skinwalker vendría a ser una extrañísima criatura del bosque que toma la forma de una persona para poder acercarse a otra lo más posible y hacerle daño. Y que ellos han sido responsables de incontables desapariciones en los árboles. Hay tantas anécdotas de cosas extrañas sucediendo en estos, que muchas personas caucásicas, es decir, de raza blanca que viven en la América profunda, creen en los skinwalkers, o como mínimo, que cosas extrañas suceden en bosques, particularmente en lugares como Maine, New Hampshire, West Virginia, estados que están casi cubiertos de ellos, y testimonios de personas que dicen haber vivido una experiencia desagradable o cuando menos extraña cerca de un bosque o dentro de uno. Hay en estos lugares más que historias de avistamientos de ovnis. Así que hazte una idea. El sujeto cuenta que esto le sucedió en la adolescencia, viviendo con sus padres. Recuerda vívidamente que estaba leyendo correos electrónicos en su portátil cuando le urge fumarse un cigarrillo. Él no lo puede hacer en casa porque su mamá, a pesar de que sabe que él fuma, odia los cigarrillos y el olor que producen. Así que sale. Dice que cuando se estaba terminando su cigarrillo, en la semioscuridad, él se da cuenta de que su vecino, un niño llamado Stan, lo está mirando fijamente desde detrás de unos árboles.
lo logra ver apenas, gracias a las luces de los vecinos. Él lo saluda moviendo su brazo en el aire, pero Stan no responde el gesto. Simplemente se le queda viendo. La cuestión le parece bastante extraña, pero cuando la confrontación de miradas se volvía demasiado incómoda para él, decidió desviar los ojos y ver a otro lado. En ese momento, él dice sentirse sumamente mal, no exactamente de salud, simplemente le entró una sensación horrible, como cuando estamos solos y sentimos que una persona entra a nuestra habitación, pero multiplicado por 10. El joven afirma que volvió a echar un vistazo a Stan y, sorpresa, él estaba ahora apenas a un par de árboles de distancia. Se le había logrado acercar hasta estar por lo menos a 5 metros de distancia de él. El corazón le dio un vuelco, y por si aquello no fuera poco, Stan levantó el brazo en el aire y comenzó a batirlo de manera mecánica y torpe, como si aquello fuese una muy mal y mal entendida imitación de un ser ajeno a nosotros, que no nos entiende ni un poco, por devolver un gesto de saludo con la intención, tal vez, de tranquilizar a este adolescente, de que se quede confiado donde está. No funciona. El chico se pone histérico y comienza a gritar y a correr de vuelta a su propia casa. Con el escándalo despertó a su mamá y a su padrastro. Fue este último quien logró tranquilizarlo. En esta historia, él cuenta que por siempre amará a ese sujeto, no solo por haber sido un padre más auténtico para él que el biológico, sino porque fue el único que le creyó. De más está decir que, al día siguiente, cuando le preguntaron a los padres de Stan si su hijo había estado despierto aquella noche, ellos dijeron que no. De hecho, Stan, por tener pesadillas relacionadas a cosas que escucha a menudo del bosque, duerme todavía en cama de los papás. Tú decides si creer o no, pero solo imagina que esto te ocurre a ti. Mejor aún, imagina que aquello se te logra acercar lo suficiente para tocarte. ¿Qué habría pasado? Será mero prejuicio. Hay lugares que inevitablemente relacionamos con escenarios de potencial horror. Por ejemplo, los bosques. ¿Será solo algo instintivo o hay un punto racional para explicar ese temor? Lo que vas a escuchar a continuación, quizá una de las historias de desaparición más extrañas jamás documentadas, sería prueba de lo segundo. Ocurrió en abril del año 1977 en un bosque llamado Hoia Baciu, en Rumania. Este lugar se extiende 295 hectáreas. Y la presente anécdota no sería la primera ni la última vez que alguien desaparecería en él, pero sin dudas sí fue la más rara. Una niña estaba de picnic con sus padres y hermanos. Acompañando a la familia se hallaban además los tíos, los abuelos y varios amigos. Celebraban el día de Pascuas ortodoxo. Tienes que tener en cuenta que, aunque esta gente estaba en un área despejada, se hallaban casi rodeados por una tenaza de árboles que marca el inicio de Hoia Baciu. Y las copas de todos ellos son hasta el día de hoy tan tupidas, tan frondosas,
que todo debajo se halla en perpetua sombra. La niña nunca sale de la mirada atenta del padre, pero se pone a subir un árbol y con remarcable agilidad consigue escalar un buen trecho. El padre, de hecho, logra ver que sube hasta arriba, hasta la copa. Es ahí cuando decide que es suficiente. Se levanta y va a buscarla, gritándole que baje con cuidado. Y cuando el tipo se está molestando porque siente que la niña no le obedece y llega al pie del árbol y mira hacia arriba, la pequeña ya no está. No la ve entre las ramas, no la ve entre el follaje, no la ve en la copa de los árboles que entrechocan en todas las direcciones. Y obvio, en su desesperación, tampoco la ubica al girar la cabeza en ningún lugar del suelo. El tipo vuelve a mirar hacia arriba y esta vez grita a todo pulmón el nombre de ella, y los familiares no tardan ni un minuto en arremolinarse en torno, mirando hacia arriba, buscándola. Pero es inútil. La pequeña simplemente desapareció. Llaman a la policía de Cluj-Napoca, la ciudad aledaña. Pero a pesar de que hacen un rastrillaje inmenso, muy al estilo americano, no encuentran a la niña. Ni la encontrarán en los días siguientes. Ella desapareció por siempre.